Esta mañana de jueves ya me acompaña en el estudio Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, está conmigo. Vamos a platicar del país. Una persona bastante carismática que se ha ido posicionando en la vida política del país, digamos una política joven, pero que creo que tiene mucho respeto de parte de una buena parte de la sociedad, que algunos consideran que Claudita es presidenciable. Bueno, pero vamos a platicar con ella sobre la coyuntura del país, vamos a platicar con ella sobre la visión que ella tiene de nuestro El Salvador. Claudia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Julio. Un saludo al Club de los 20 que nos están viendo. Están conectados, sí, están conectados. Ahí me he encontrado algunos también sí. En algunos lugares y me dicen, la he visto con Julio Villagrán, yo soy del Club de los 20. Yo bueno. también soy del Club de los 20, Julio. Gracias, Claudita, por estar con nosotros. Tenemos varios temas que tratar contigo. Es un gusto. Pero quiero que revisemos las maderas de los periódicos de esta mañana de jueves. Ahí está el diario Colatino de esta mañana. Cristosal pide a la Fiscalía General de la República investigar a responsables del millonario fraude del archivo Wallet. A propósito de Cristosal, el próximo lunes estará conmigo Ruth Eleonora López, estará conmigo. El próximo lunes no puede perderse, vamos a platicar precisamente de este tema. Cristosal pide a la Fiscalía investigar a responsables del millonario fraude del archivo Wallet. Y comenzó la cuaresma, ahí está el miércoles de ceniza, imponiendo la ceniza en algún punto de nuestro país. Así el Colatino de esta mañana. El diario de hoy, la misma madera. Cristosal pide a la Fiscalía investigar fraude denunciado en el archivo. Interesante, se veían imágenes en redes también de que están desmantelando ya los archivos wallet, las cosas, o más bien el puesto donde se podían hacer transacciones con archivo. Y encuentran tortugas vivas atrapadas en redes de pesca. Bonita imagen también de esta mañana de jueves, el diario de hoy. La prensa gráfica. Gobierno y agro acuerdan suspender cobro por uso de agua. Suspensión de cobro por uso de agua. Sí, había muchas denuncias de esto. Centros penales suspenden venta de paquetes para detenidos. También, mire, se ha hecho una denuncia de la venta de los paquetes y ahora ya reaccionó el gobierno suspendiendo la venta de los paquetes. Y la Cruz de la Ceniza también, madera de la prensa gráfica de esta mañana. El diario El Mundo. Tribunal Supremo Electoral pide respetar los plazos de la campaña electoral. No campañas adelantadas, siempre pasa. Ahí pasé por una alcaldía ayer y ahí está un gran rótulo que dice las obras que estamos haciendo. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Siempre a la gente la engañan así. Capturan a presunto jefe de red narco, dice también El Mundo de esta mañana. Y revisemos el periódico de Casa Presidencial que dice gobierno impulsa medidas para ahorro en las familias. Agromercado venden el cartón de huevos a $3.95 y se prorrogó el subsidio del gas. Bueno, así está reaccionando el gobierno ante la crisis que se tiene en los huevos, en el queso, en varias cosas. Así las maderas de los periódicos de esta mañana de jueves 23 de febrero. El padre Edwin Baños les mandó también un librito, miren, para que tengan un librito de él, su experiencia. Yo hablé con Dios para ser sacerdote. Si a usted le interesan temas de esos temas religiosos, pues pase por TVX a la 83 Avenida Norte, número 619 de la Colonia Escalón. Y venga por su libro. Aquí está su libro. Le vamos a regalar uno a Claudita. Muchas gracias. De una vez te regalo este librito. Gracias, del Julio. padre Edwin Baños, que nos ha regalado a todos los del Club de los 20. Ya se fueron. Muy bien. Ya se fueron más de 100. No hay que dejar la dimensión espiritual. Ya se fueron. Bueno, gracias. Claudia Ortiz conmigo esta mañana de jueves. Mira, que tantas cosas en las que tenemos que hablar, Claudia, pero yo te escuché dar algunas declaraciones en la Asamblea Legislativa y es un poquito en consonancia con lo que aquí hemos venido planteando sobre las prioridades en el país. ¿Qué son las prioridades? ¿Qué son las prioridades del gobierno? ¿Qué son las prioridades de la Asamblea Legislativa? Que no es lo mismo, pero es igual. ¿Qué son las prioridades? Hablamos de prioridades. Y algunos analistas acá, por ejemplo, en el tema de la megacárcel, decían, bueno, esa es la prioridad del gobierno. El economista José Luis Magaña nos explicó acá del traslado o la reasignación de fondos del presupuesto general de la nación, quitándole a los hospitales, quitándole a educación y pasándolos
a otras áreas que no necesariamente eran de cuestión social. También hemos estado analizando, el doctor Aguirre, por ejemplo, del CIMETRIS, ha dicho acá que por lo menos hay 80 medicamentos que no tiene el Seguro Social. No hay. Él ha explicado también que hay problemas también para la reasignación de camas en el Seguro Social. Y todos estos son temas que también hemos analizado, no son quizá la prioridad del gobierno. Comencemos a platicar un poco, Claudia, ¿qué de prioridades estás viendo tú de parte tanto del gobierno como de la Asamblea Legislativa? Bueno, Julio, en primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en tu programa, un espacio necesario en nuestro país, un espacio donde podemos hablar con mucha libertad y la gente se expresa y hablamos de los temas que le interesan justamente a la población. Yo creo que en este momento, hoy por hoy, el mayor reto que tiene la gran mayoría de la población salvadoreña es llevar la comida a su hogar, llevar el sustento a la mesa, ¿verdad? Y esa debe ser una de las más grandes prioridades también de quienes representan al pueblo salvadoreño en las instancias de poder. Otra de las prioridades de la gente, sin duda alguna, es el agua. El tema del agua, el acceso al agua. Ya sea quienes tienen el servicio de ANDA, por ejemplo, que estamos viendo una situación ya desde hace bastantes meses de un incremento muy significativo en los cobros del servicio de agua por parte de ANDA. Ya el CDC también dio a conocer en una investigación de muchos casos que recibió denuncias de personas de escasos recursos donde el cobro era exagerado y diferentes otras situaciones como que no les habían informado que necesitaban tener una válvula desairadora, por ejemplo, eso estaba generando incremento en los costos y el servicio no necesariamente es mejor o es estable. Y luego otra cantidad importante de la población que tal vez no recibe el servicio de agua por parte de ANDA, pero sí por parte de juntas directivas de agua, juntas de agua o asociaciones de agua, que también tienen unos retos importantes luego de la aprobación de la Ley General de Aguas hace 2 años, ¿verdad? Y también me parece que otro de las situaciones o de las prioridades de la población salvadoreña viene a ser el tema del ingreso, el empleo, la protección social. La economía de las familias salvadoreñas, por decirlo así de forma coloquial, está mírame, no me toques, porque todos los que somos jefes de familia, digamos, o somos padres de familia, tenemos a cargo familia, estamos conscientes de la gran responsabilidad que implica sostener, ¿verdad?, a un grupo familiar. Y sostener tal vez no solo hijos, sino a veces padres, ¿verdad? O personas con discapacidad. Y cuando se presentan situaciones de eventualidades en la familia, de salud o otros temas, ¿verdad? No hay cómo reaccionar. O que se le arruina el carro a la gente, ¿verdad? O que hay una necesidad de repente por salud o por otra situación. Y cuando nos está costando que el ingreso que se tiene actualmente alcance para lo más básico, que es para la alimentación, no digamos cuando llegan necesidades de emergencia. Entonces también preocupa sobre todo en los hogares más vulnerables, en aquellos que pueden ser de la clase trabajadora, que estén dentro de la economía formal, del sector formal de la economía, pero la gran mayoría de la población está fuera de ese esquema, fuera de la cierta protección que puede haber y que tiene un ingreso, digamos, casi que al día, ¿verdad? Y ante la situación que vivimos de altos costos y que no sabemos cuándo va a parar esa inflación, nos preocupa también que las prioridades de quienes tienen el poder actualmente parece que no están enfocadas en eso, ¿verdad? Están enfocadas en seguir insistiendo con el tema del Bitcoin, seguir insistiendo en megaproyectos que se van a financiar de una forma que no se conoce, con falta de transparencia, con esquemas de compras públicas que quitan los controles para frenar la corrupción, ¿verdad? Y que dejan muchas preguntas. Y también, definitivamente, el tema electoral, en el sentido que estamos viendo cómo se está hablando de cambiar el número de municipios, de reducir el número de diputados, y se quiere colocar eso para generar algún revuelo, decir, puchica, ¿y ahora en qué municipio voy a vivir, verdad? ¿Dónde me va a tocar votar? ¿Van a haber menos diputados? A ver, pero ciertamente ya los tiempos legales para hacer cambios electorales ya terminaron, ¿verdad? Hace unas semanas.
parece que se quiere avanzar en una agenda de seguir concentrando poder, cuando esa es la prioridad de la actual administración, seguir concentrando el poder político para poder tener más poder económico, o que cierto círculo de poder tenga más poder económico. El tema de la megacárcel a muchos les llamó la atención. Decir, se metió al tema de seguridad el presidente y dijo, bueno, tengo 60,000 personas acá, ¿qué voy a hacer con estos terroristas? Dijo, voy a hacer una megacárcel, y se construyó en un SAS, o sea, se construyó en un tiempo récord. Pero la gente lamenta y sigue lamentando la no construcción, por ejemplo, de un hospital. Así es. El doctor Rafael Aguirre nos contó aquí, El Hospital Claudia, Rosales, por ejemplo. nos contó aquí que, por ejemplo, en el Seguro Social hay deficiencias para poder colocar a los enfermos que están llegando en un tiempo normal, sin crisis. Sí. Pero teníamos también el Hospital El Salvador, pero el Hospital Rosales no se construye. Pero digamos, en las localidades, en los municipios, lo que se está viendo es también una falta de recursos, que la gente dice, mire, yo le ayudaba a los pobladores, pero no tengo recursos. Sí. Pero estas son las cosas que están poniéndose como en la palestra de la parte de la sociedad, pues de parte de la sociedad, pero el gobierno, como tú dices, insiste en algunos otros temas, como por ejemplo esto de la reducción de municipios, la reducción de diputados, que está generando muchas inquietudes de mucha gente, pero al final, ¿cómo están enfrentando realmente la situación? Hoy veíamos una portada de un periódico. Ante el alza de los precios de algunos productos básicos, el gobierno ya tiene algunas ideas que tiene para esto. ¿Es solventar los problemas? Para luego es tarde, ¿verdad? Porque esas medidas de las que se está publicitando vienen siendo como una curita en una hemorragia. Realmente no son medidas integrales. Y aquí quiero hablar de cuál es la propuesta que tu servidora quiere poner a disposición de la población, que el partido Vamos ha venido impulsando. Porque claro, si estamos dentro de la institucionalidad es porque tenemos una idea de qué es lo que se debe hacer. Y la propuesta justamente es, necesitamos un equilibrio de poder político más sano, cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa, ir generando un equilibrio de poder más sano y más democrático, para que eso permita también más inclusión, más equidad, más justicia a nivel económica y social, porque lo que estamos viendo ahorita es lo contrario, más concentración de poder político, que está generando concentración también de poder económico en un grupo, y mayor pobreza, menos poder adquisitivo, más exclusión, más marginalidad en las mayorías de la población. Eso es lo que estamos viendo. La propuesta es lo contrario, tengamos mayor equilibrio de poder, más una correlación diferente en la Asamblea Legislativa, que es quien decide las leyes, pero también le pone frenos al Poder Ejecutivo. Y es quien puede definir y puede pedir cuentas de cuáles son las políticas públicas, económicas, sociales, de salud, de educación, de seguridad, de sector justicia, etcétera, que se hacen desde el Estado. ¿Y cómo logramos este equilibrio de poder y este equilibrio de distribución de riqueza a nivel económico y social? En primer lugar, un Estado democrático permitiría también generar mayores condiciones para que el Estado sea fuerte, en el sentido que tendrá la capacidad de proteger a aquellos más vulnerables. Eso en otros países se llama estado de bienestar. Y la propuesta de tu servidora desde hace mucho tiempo, y tú no me dejarás mentir, es que pongamos las bases en El Salvador del estado de bienestar salvadoreño. Mira, los ticos ya tienen por lo menos 50 años de estar construyendo eso, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que permitió eso? Acuerdos políticos ante un equilibrio de poderes que era más sano, que permitió ponerse de acuerdo para el bienestar del país, no para tomar todo el poder. Igualmente en otros países, ¿verdad? Donde la gente, sobre todo quien vive en una situación más vulnerable, pueda estar protegida por un Estado que tiene la capacidad económica de hacerlo y de ir generando inversión pública que permita también dinamizar las economías, y no de una forma concentrada, de una manera desconcentrada en todo el territorio. Pero ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cuál ha sido la prioridad del primer año de la actual administración y de la Asamblea Legislativa? En lugar de descentralizar, centralizar. Le quitaron a los alcaldes la posibilidad de invertir, le quitaron a los municipios los fondos para poder hacer inversión pública, y la concentraron en una institución que no ha tenido, y obviamente no lo iba a tener, y lo dijimos que eso iba a pasar, no ha tenido la capacidad
de poder llevar proyectos a los 262 municipios y hacerlo de una manera efectiva, eficiente, ¿verdad? Y también eso pasa, obviamente, por una recaudación fiscal más justa, ¿verdad? Donde quienes tienen más capacidad de aportar, aporten en la medida de su capacidad y quienes están más desprotegidos y tienen menos ingresos, aporten en esa medida, pero sobre todo que el Estado les proteja, ¿verdad? Y luego eso permitiría programas sociales de apoyo a la población más vulnerable para que les permita entrar en otro nivel de desarrollo. Pero, ¿qué ha pasado con los apoyos sociales que se habían logrado? La pensión universal a los adultos mayores. Mira, allá por el puente Chichilco, cuando andábamos una vez allá por Morazán, justamente enfrente del puente Chichilco, nos encontramos a unas señoras que me dicen, dígale al presidente que desde septiembre no recibo la pensión, que ¿cuándo me la van a dar? O sea, la gente que necesita ese apoyo de muchas otras políticas públicas está sintiendo que eso ha bajado, ¿verdad? Y que ven más bien que las prioridades están en otro lugar. Mira, Claudita, hay muchas personas que pueden comentar lo siguiente. ¿Hay plata o no hay plata en el país? ¿El gobierno tiene plata o no tiene plata? La gente puede decir, mire, este gobierno está demostrando que tiene dinero. Claro. Por ejemplo, tiene 800 millones que los fue a pagar de la deuda. Los pagó. Este dinero, este gobierno sí tiene dinero, pero lo prioriza para otras cosas o no tiene dinero. Ese es un tema que te lanzo. Y otro tema que es parte de tu currículum, el tema de la transparencia. Es que estamos siendo un país realmente transparente. Dicen que nos están calificando como uno de los países que mejor maneja la cuestión crediticia, que somos un país que está haciendo bastante por el tema de la transparencia. ¿Qué ves tú en esto? Sí, bueno, son temas sumamente interesantes. Por ejemplo, en el tema de la transparencia del Estado, ¿verdad? Y el tema de los fondos públicos también. La deuda se pagó con más deuda. Eso está clarísimo, eso hay que decirlo. Pero también lo que hemos visto desde la Asamblea Legislativa es que sí ha habido mayores recursos en esta administración. Y la Asamblea Legislativa ha permitido ocupar esos recursos no necesariamente en prioridades del pueblo salvadoreño, sino que en lo que llaman en esos decretos que vienen de Hacienda, prioridades estratégicas. Y yo quiero recordar también, por ejemplo, que cuando llegan a la Asamblea Legislativa en el año 2022 diferentes decretos para que ingrese más dinero en el presupuesto general de la Nación por exceso de recaudación, muchos de esos decretos van a temas que no son necesariamente prioridad. Yo recuerdo uno en específico, se estaban aumentando 67 millones al presupuesto por exceso de recaudación. De esos 67 millones, 27 iban para Casa Presidencial, para Secretaría de Comunicaciones, de Innovación, Secretaría de Prensa. 12 millones iban para hospitales nacionales, no para un hospital nacional, repartido entre varios o casi todos los hospitales nacionales. Están mal esas prioridades. Y la Asamblea Legislativa actual permitió eso, por dispensa de trámite y sin cuestionar nada. ¿Quién cuestionó? La oposición. Para eso estamos, ¿verdad? Y eso se trata de un equilibrio de poderes, porque una Asamblea Legislativa decente, me parece a mí, una Asamblea Legislativa que no permite vivianadas, que tiene la capacidad de poner frenos al poder y de representar a los intereses del pueblo salvadoreño, no solo los de un gobierno o los de un grupo en el poder, diría, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se va a poner estas prioridades de esta manera? ¿Verdad? ¿Cómo justifica que va a poner 27 millones en una sola institución que no da un servicio público a la población, ¿verdad? Y va a poner una cantidad menos de la mitad de eso en aquello donde más se necesita, por ejemplo. Y ahora recordar el exceso de recaudación famoso que tanto se dice, puede venir en una pequeña proporción de medidas anti-evasión, pero la realidad y los datos, lo que los datos demuestran es que la mayoría de ese exceso de recaudación que se tuvo en el año pasado fue sobre todo por el alza de los precios, por recaudación de IVA y por el aumento de la factura petrolera. Entonces, el exceso de recursos que ha recibido el Estado salvadoreño ha venido porque la gente está pagando más IVA.
¿Y en qué todos y todos? Todos lo estamos pagando. ¿Y en qué se ha ocupado? Bueno, ya tú me comentaste que el economista José Luis Magaña también explicó, ¿verdad?, cómo se fueron reasignando. Entonces, esas prioridades económicas no están centradas necesariamente en la gente. Por eso, a ver, por un lado se está proponiendo quitarle impuestos a los que vayan a invertir en Bitcoin, por ejemplo. Ahí vemos una prioridad, pero por otro lado estamos viendo que se ha propuesto de la Asamblea Legislativa, y no solo lo he propuesto en la Asamblea Legislativa, lo han propuesto otros sectores económicos de la academia, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, quitarle el IVA, por lo menos en este momento, a los alimentos de la canasta básica y otros alimentos de primera necesidad. Solo hace falta voluntad política y la voluntad también de esta administración de redireccionar los recursos de esa manera en las prioridades. Y yo reto a los diputados de la Asamblea Legislativa, quieren tomar medidas efectivas directamente, que hagan un efecto en la población, no cosas que se vayan por la tangente. Quitémosle el IVA a los alimentos de la canasta básica y otros de primera necesidad. Ahí está nuestra propuesta, podemos discutirla, está a disposición, escuchemos los sectores, pero hay que hacer cosas efectivas, porque quitar aranceles de importación, que es lo que se hizo hace unos meses, a alimentos que ya no, que de alguna manera ya no tenían impuestos de importación, ya tienen arancel cero, eso es una medida cosmética, pero no va a impactar en lo que a la gente le está afectando ahorita. El economista Claudio de Rosa ayer habló de esto y decía, Claudio, que técnicamente esto que ustedes están proponiendo de la eliminación del IVA a algunos productos es factible. Técnicamente dijo, es factible, lo confirmó ayer el economista Claudio de Rosa. Voy a hacer una pausa, Claudita. Te quiero plantear, al parecer el gobierno y todo el sistema oficial tiene claro que habrá reelección del presidente Bukele, porque a él le falta tiempo para cambiar este país. Entonces, como le falta tiempo, sin duda pues viene una reelección. El tema político, ¿qué es lo que viene? La Asamblea Legislativa. Hay de alguna manera una abrumadora, digamos, forma como se está gobernando desde la Asamblea Legislativa, la oposición bastante aminorada, que algunas voces como la tuya, Claudia, aparecen y dan algunos digamos, disienten de lo que se está planteando de manera general en la Asamblea, pero son voces que pueden quedarse ahogadas. ¿Qué es el panorama político que se nos viene al país? Estamos próximos a celebrar elecciones, hay en juego un montón de cosas, están diciendo, bueno, campañas adelantadas no pueden haber, pero ¿qué crees que está pasando, claro, Claudia? Esto ya está, las cartas están echadas y el presidente va a estar 5 años más en el poder. Te pregunto eso cuando regresemos después de la breve pausa. Agradezco todos los comentarios y poder estar en contacto con ustedes a través del programa de Don Julio, y también pues gracias por expresar todo eso. Ahora es importante estos espacios de participación. Y me gustó un montón una frase que dijo alguien, llegue quien llegue, todos llegan a robar, dijo, ese es el calor popular. Y tú me estabas hablando de la reelección. Mi postura siempre ha sido clara, la reelección es inconstitucional, está prohibida por la Constitución, 7 veces por lo menos, ¿verdad? Entonces eso no se debe hacer. Ya, hacerlo porque puedo, ya tiene otras connotaciones. Pero la pregunta es, Julio, llegue quien llegue a la presidencia de la República en 2024, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Qué Asamblea vamos a tener? Porque el poder del pueblo está en la Asamblea Legislativa. En el Ejecutivo, el pueblo da el poder y es una persona y un equipo, ¿verdad? Ejerciendo el poder y ejecutando recursos del pueblo. Pero el poder del pueblo para hacer las leyes y para fiscalizar y hacer un contrapeso a lo que hace el Ejecutivo está en la Asamblea Legislativa, y por eso es importante. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la Asamblea Legislativa del 2024 para equilibrar ese poder? ¿Qué Asamblea Legislativa necesitamos? Como decía un comentario, una Asamblea Legislativa con un equilibrio de poder diferente, con otra correlación diferente, habría frenado lo del Bitcoin,
una medida impopular, técnicamente incorrecta, y además que nos ha puesto un grave riesgo financiero, ¿verdad? Elevó también el nivel de riesgo país, etcétera. Entonces el poder del pueblo está en la Asamblea Legislativa y el tema de la reelección puede generar problemas políticos en el país, problemas institucionales. Y creo que los salvadoreños tienen suficientes problemas a nivel económico para tener que venir a estar pendientes además de problemas en el ámbito político. Lo que debe resolver los problemas económicos de la gente debe ser un equilibrio de poder sano en el país y evitar crisis institucionales, ¿verdad? Entonces, me parece que el rol de la Asamblea Legislativa es prioritario. Y si el pueblo salvadoreño me permite, que es lo que yo he expresado, que es a lo que estoy aspirando, poder estar nuevamente sirviendo desde ahí, mis prioridades justamente, y creo que también coinciden con las prioridades de la gente, y también lo que el partido Vamos desea también en su visión de país y lo que estamos desarrollando desde el trabajo que hacemos, desde el espacio que tenemos en este momento, ¿verdad? Pero nuestras prioridades y nuestra visión de país es que nuestro país tenga, que el Estado salvadoreño pueda contar con eficiencia en el Estado, que eso implica transparencia, un uso racional de los fondos públicos, eso implica también que el Estado funcione de una manera adecuada, no perdiendo recursos por mala administración, y que se enfoque en programas sociales, ¿verdad? Que se enfoque en el tema de la soberanía alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria, porque eso es lo que viene, ese va a ser el problema que vamos a enfrentar en los próximos años y está clarísimo. Y es necesario tomar medidas y desde la Asamblea Legislativa hacer la presión hacia el Ejecutivo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Economía, de cómo se van a resolver eso y emitir las leyes y los presupuestos y hacer la contraloría necesaria y hacer la presión ejerciendo ese poder del pueblo para que esas políticas de seguridad y soberanía alimentaria existan. Ahí hay una propuesta que está respaldada por amplios sectores a nivel nacional de una ley de soberanía alimentaria, por ejemplo. Hay propuestas importantes, por ejemplo, de la mesa agropecuaria, por ejemplo, de otros sectores también amplísimos para que la producción nacional de alimentos nos permita tener cierta autonomía, no comprar más de la gran mayoría de los alimentos afuera, ¿verdad? Y también creo que un tema importante que hay que poner sobre la mesa es el desarrollo económico a nivel local descentralizado, para que no se concentre todas las oportunidades de desarrollo de la población solo en San Salvador y sus alrededores. Mira el problema del tráfico que tenemos. Es insoportable, porque todo está concentrado, ¿verdad? Si pudiéramos generar los incentivos o los programas de desarrollo económico local a nivel descentralizado y cambiar todo el esquema que hemos tenido de la DOM y eso que no ha funcionado, ¿verdad? Realmente que en diferentes territorios exista la oportunidad para que la gente pueda tener un trabajo digno, un ingreso, para que pueda haber producción a nivel local, agrícola, industrial, etcétera, y entonces los territorios también sean ricos. Yo creo que ese es el programa, digamos, de país que necesitamos ir dándole fuerza y con un equilibrio desde la Asamblea Legislativa, que puede hacer muchísimo, porque es donde se ejerce el poder del pueblo, donde el pueblo debería tener las puertas abiertas y donde estas propuestas deberían empezarse a discutir de manera seria y obligar al órgano ejecutivo a que sus prioridades cambien, ¿verdad? Hacia lo que realmente la gente necesita y lo que le va a dar futuro a este país, no a unos cuantos, sino al país. Es ahí donde tenemos que trabajar. Pero Claudia, la gente no te está viendo, muchas personas no te están viendo nuevamente como diputada, muchas personas, y lo voy a decir con mucha propiedad, se oye, está en un comentario en redes sociales, hoy lo expresaron acá. El mismo presidente del COENA ha llegado a decir que no descarta que Claudia Ortiz pueda ser una persona presidenciable y que puedan ellos también apoyar una candidatura como la de Claudia Ortiz. Apartando el tema que no es el tiempo de hablar de esto, que no, mi prioridad no es esto. No vaya a ser. Aparte de eso, porque por ahí que pueden venir tu respuesta. Pero, ¿qué le pudieras responder a la gente que te ve
en esa posición presidencial en un futuro cercano? Mire, Julio, realmente cuando uno es joven y le gusta la política, un joven inquieto en política, todo el mundo sueña con ser presidente, ¿verdad? Creo que usted lo ha visto en algunos jóvenes, claro, ¿verdad? que Todos sí. dicen, yo quiero ser presidente. Después uno madura, Julio. Uno madura y se da cuenta que lo importante no es un puesto, que lo importante es el servicio que uno le puede dar al país, ¿verdad? Y que donde uno se encuentre, donde uno pueda trabajar, desde ahí puede dar ese servicio. Y justamente me parece que, y ya lo he dicho antes, donde me quiero enfocar y donde quiero seguir dando un servicio a mi país, que es para mí un honor verdaderamente, es ahí en la Asamblea Legislativa, porque es donde se le puede dar al pueblo salvadoreño la oportunidad de ser representado, ¿verdad? Entonces, como le digo, la pregunta de si alguien es presidenciable viene desde el ego, viene de alimentar un poco el ego también. Pero si aquí estamos por llenar el ego, ¿verdad? Vamos a seguir en lo mismo que estamos. Pero si estamos por servirle al país. Justamente, servir al país implica pensar en algo que no es yo, es pensar en un nosotros. Esa parte no la descartas tú. Y en construir, Julio, en construir un proyecto de país, un proyecto político de nación, que es el que yo les he venido también a comentar en esta mañana. Porque mira, hablemos bien. Hay personas que dicen, es el momento de una mujer. Es el momento de una mujer joven, inteligente. Es el momento de que la oposición tenga un rostro. Tenga un rostro que sea digerible. Y muchas personas lo ven así en tu persona. Claro. Por eso te digo yo, a ese tipo de personas que comentan que en todos los círculos sociales de nuestro país se está hablando de Claudia Ortiz en esa perspectiva, ¿verdad? No es para alimentarte el ego, ¿verdad? Te conozco y sé que no vas en esa línea. Ajá. Sí, Claudia, no vas en esa línea, pero ante la circunstancia que está viviendo el país, ante la situación, bueno, el presidente puede decir voy a la reelección, pero si no hay rostros visibles que le hagan un contrapeso, digamos, en las futuras elecciones, la gente dice, mire, pero potencialmente está Claudia. Lo que pasa es que también a veces dicen, no la vayan a quemar antes del tiempo a Claudita, ¿verdad? Pero, Claudia, el tema está planteado ahí. Sí. Pero te decía yo, ¿qué le dices a estas personas que están pensando en ti? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente. En primer lugar, agradecer por por el reconocimiento del trabajo que hemos hecho con un diputado, con una diputada en la Asamblea Legislativa y que la gente exprese esas ideas sobre mi persona. Lo agradezco profundamente. Arena lo dijo ya. Bueno. Arena lo ha dicho también, Claudia. Bueno, la madurez política que puedan tener para reconocer capacidad en otros partidos también pues se reconoce, ¿verdad? Sí, es válido también. Pero cada quien tiene su identidad partidaria, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que agradezco a las personas, al público, a la ciudadanía que expresa eso de mí. Sin embargo, no es el momento, no se trata de una persona, aquí se trata de construir algo para el futuro. Y por eso digo, no es el momento y mi prioridad en este momento es justamente que desde la Asamblea Legislativa hay mucho por hacer porque independientemente de quien llegue a la presidencia de la República, independientemente de lo que digan las encuestas, desde la Asamblea hay que ejercer el poder del pueblo salvadoreño. Y ahí es algo que creo que es necesario seguir fortaleciendo un rol digno, un rol decente, un rol que realmente represente con integridad, con profesionalismo a el pueblo salvadoreño y que muestre cómo debe ser un diputado, cómo debe ser una diputada y poder tener más diputados, más diputadas que puedan reproducir, que puedan multiplicar ese rol. La gente quiere tener verdaderos representantes, gente que sepa lo que está haciendo, gente que realmente esté enfocado en sus necesidades, en sus prioridades y que tenga el valor y la solvencia moral de plantarse frente a cualquier poder político, económico, etcétera, para defenderles de los abusos. Mira, Claudia, te lo voy a poner de otra manera entonces. ¿Qué debe ser o qué tipo de presidente el país debe tener?
Te digo esto en el sentido que veníamos de periodos de Arena y FMLN, donde se dijo, miren, hubo corrupción, hubo esto, no teníamos verdaderos líderes, los líderes se ahogaron en el camino, no cumplieron con la gente. Luego llegamos a un momento donde el presidente Nayib Bukele se le ha dado todo el poder. Claro. Y como tú has dicho esta mañana, tiene toda la concentración del poder está en esa figura, Pero igual hay sectores que ahora están reclamando que en las prioridades del presidente pues no está realmente las cosas fundamentales como país, y tú lo has remarcado esta mañana. ¿Qué tipo de presidente, te cambio la pregunta, qué tipo de presidente este país necesita realmente para encarar los verdaderos problemas del país? Porque ya hemos hablado, las prioridades del presidente Bukele han sido otras, pero realmente han sido las necesidades del pueblo, ha cumplido con las necesidades del país, y si no es así, entonces, ¿qué tipo de presidente queremos para el futuro, Claudia? Yo creo que no debemos enfocarnos en qué tipo de persona, sino qué mecanismos institucionales, cómo debe funcionar el Estado. Porque mire, es que puede llegar la persona más santa a la presidencia de la República y la más visionaria, pero no se trata de personas, y el error que ha tenido tal vez nuestra cultura política es solamente confiar en personas, en caudillos. Y claro, las personas son dignas o no de confianza, pero independientemente de quién llegue, la forma en la que las instituciones funcionan y se controlan unas a otras, se ponen límites para que no hayan abusos, esa es la clave. Por eso, insisto, la prioridad es la Asamblea Legislativa, porque por diseño constitucional es el órgano encargado de poner límites al Ejecutivo, de hacer que rinda cuentas el Ejecutivo, y no solo presidente de la República, ministros, presidentes de autónomas, etcétera, todo lo que implica el órgano ejecutivo, que es amplísimo. Entonces, no se trata de qué tipo de persona tiene que llegar. Bueno, una persona, ¿verdad?, de manera general, que le importe el país, que le importe la gente, que tenga independencia de poderes económicos, etcétera, y que tenga una visión inclusiva del país. Pero eso puede ser cualquier buen ciudadano. Pero independientemente de eso, lo más importante es cuáles son los candados que va a tener. Y esta Asamblea Legislativa lo que ha hecho es quitarle los candados al Ejecutivo, quitarle los límites, permitirle cualquier cosa que le pida. Diputados que votan, sí, todo en una sesión plenaria durante 8 o 10 horas, diciéndole que sí a todo, votando en automático, puyando el botón verde. Cuando el rol de un diputado es decir, momento, esta decisión le va a beneficiar o no al pueblo salvadoreño. Órgano ejecutivo, esto se podría hacer mejor, esto se puede revisar, estudiémoslo bien. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la evidencia de que estas medidas económicas, por ejemplo, realmente están funcionando? No estamos gastando el dinero público solo por decir en un panfleto que se están tomando medidas. Los diputados deben hacer ese rol y por eso son tan importantes. Y antes, justamente, tampoco hemos tenido un rol de diputados que hayan ejercido eso. Pero ahora es más marcado, ahora es más grave, hay más abusos. Ahora no hay ni una sola resistencia al ejercicio del poder del órgano ejecutivo. Entonces, más allá de qué persona necesitamos, es una pregunta válida, pero no es suficiente. Hay que ampliar la mirada y ver cómo debe funcionar el Estado salvadoreño. Y quien tiene el rol clave para obligar a través de la ley, a través de mecanismos como comisiones especiales de investigación, interpelaciones, antejuicios, revisión de informe de labores del órgano ejecutivo, aprobarlos o desaprobarlos. Todo eso lo tiene la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque ahí está el poder del pueblo. Y desde ahí se puede hacer muchísimo si de verdad tuviésemos una correlación diferente, y en esa correlación diferente diputados y diputadas que usan su investidura para defender a la gente de los abusos y para defender los intereses de la nación. ¿Es un error de Bukele buscar la reelección? Es inconstitucional. Eso es inconstitucional. No hay más que decir. ¿Crees que él se va a lanzar? Bueno, ya lo confirmó, ¿verdad? ¿Tú crees que se va a lanzar? Ya lo confirmó. Él dijo que tiene interés. Bueno, ¿Tú crees que lo va a hacer? Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa. Ok. Hacemos la última pausa. Claudia Ortiz conmigo, mire. Se ha cuidado mucho de mis preguntas. Ya van a decir ahí, te ha cuidado mucho de las preguntas de Julio. Pero qué bueno. Yo quiero
¿Qué es la producción legislativa, Claudia? La producción legislativa. ¿Qué es la producción legislativa que se ha tenido? Si dicen, tú estás diciendo, solo llegan a puchar el botón, porque todo viene de casa presidencial, puchar el botón, y se ha hecho una crítica masiva para ellos. ¿Qué es la producción que hemos tenido en la Asamblea Legislativa? ¿Qué tipo de legislación? Tú dices, el poder está realmente ahí, porque ahí se construyen muchas cosas, pero ¿qué producción hemos tenido? Le pregunto a Claudia Ortiz, mi invitada. Sí, muchas gracias a todas las personas que están mandando comentarios. Está nutrido realmente fuerte, sí. Los comentarios. Y también quiero invitarles a todos a que sigan también mis redes sociales. Ya estamos en TikTok. Ah, mira, qué bien. Y estamos ahí implementando una forma de comunicación también para dar a conocer lo que sucede en la Asamblea Legislativa y en el acontecer nacional de una forma amigable, amena, ¿verdad? Y ahí también pues vamos a poder estar en contacto y leer sus comentarios y que ustedes también se puedan expresar libremente, sin miedo, ejerzan su derecho de libertad de expresión. Mira, y el presidente pidió permiso para irse del país. ¿Cómo este rollo? Yo no lo entiendo sí, bien. Mira, a ver, contanos. Es muy parecido a lo que sucedía antes, ¿verdad? Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que debe haber, por cada viaje que se va a hacer, quien ejerza la presidencia de la República debe solicitarlo en la Asamblea Legislativa y detallar cada viaje, no pedirlo así como, y todos los demás que se vayan a pedir. Entonces yo lo hice ver porque creo que nuestro deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y es una práctica que se hacía antes, una mala práctica de antes y que ahora se está repitiendo. Pero en los tiempos también había un cuestionamiento que pidió para tiempo largo. Es decir, a eso me refiero cuando digo que es la mala práctica, ¿verdad? Que se daba antes y ahora pues también. Y por eso es lo importante de que la Asamblea Legislativa ejerza ese rol de pedir cuentas. Cuando usted me habla también de ese otro rol de la Asamblea Legislativa antes del corte, la producción legislativa. ¿La producción legislativa? Mire, en primer lugar lo que estamos viendo es que la producción legislativa parece que no está tanto en la Asamblea, sino que está afuera de la Asamblea, en el Ejecutivo, en los ministerios, ¿verdad? Porque tengo datos. Mire, enero y febrero han sido los meses con menos producción legislativa de toda la legislatura. Ahorita como que han bajado un poco los colegas el ritmo de trabajo en las comisiones. De hecho, estamos viendo leyes importantes que vienen desde el Ejecutivo, ley de compras públicas, una ley importante, ley de activos digitales, y la ley de creación del ente de transmisión de energía eléctrica, y otras leyes importantes que han llegado a la Asamblea Legislativa que se discuten express. Sí van a comisión, pero se tarda más la lectura del proyecto de decreto que la discusión. Y luego vemos en los últimos meses, por ejemplo, en enero han habido 25 votaciones. De las 25 votaciones, 12 han sido a través de dictámenes. O sea, pasaron a comisión. De esos 12 dictámenes han sido de 4 comisiones. Pero 13, o sea, uno más, fue dispensa de trámite. Enero, febrero, 20 votaciones, de las cuales 7 dictámenes y 13 dispensas de trámite. Entonces, así es la producción en la Asamblea Legislativa. Y lo que la Asamblea Legislativa realmente está produciendo, creo yo que son cosas que no son trascendentales. Lo que vemos que la mayoría, habrán excepciones, pero la mayoría de decretos que se están promoviendo en la Asamblea Legislativa y que se aprueban semana con semana, pronunciamientos, decretar condecoraciones, que está bien, ¿verdad? Pero no es lo único en lo que deberían estar trabajando mis colegas, diputados y diputadas. Mientras tanto, las propuestas de la oposición, las propuestas de tu servidora, por ejemplo, de la canasta básica sin IVA, o de que las madres que reciben o que tienen derecho, sus hijos, a recibir una cuota alimenticia, pueda estar fijada por mucho más, ¿verdad?, que solo la capacidad de quien debe la cuota. Que no hayan cuotas alimenticias de hambre, o otras propuestas que hemos hecho para más transparencia. Entonces, es complejo, y quiero poner un ejemplo que es grave, gravísimo, que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la que soy parte. Es una comisión que su misión, ¿verdad?, ha sido atender los problemas de violaciones a graves violaciones de derechos humanos en el país, sobre todo durante el conflicto armado. Y en octubre de 2021 pusimos
dimos iniciativa, tuve el honor de dar iniciativa de ley a la propuesta de ley de justicia transicional para graves violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Propuesta y acuerpada por una cantidad inmensa de organizaciones de víctimas y derechos humanos que la han venido trabajando durante años y que la han venido presentando a la Asamblea Legislativa durante años. Eso ingresó a la comisión en octubre de 2021. Se empezaron a hacer algunas audiencias a estas organizaciones y el 14 de febrero del 2022 fue la última vez que se escuchó a las víctimas. Y a partir de ese día ya nunca más se volvió a tocar ese tema. Se hicieron cositas cosméticas, indulto por aquí, indulto por allá. La comisión ha dejado de sesionar constantemente, muchas veces suspenden la comisión y llevamos un año, no yo, las víctimas del conflicto armado llevan un año esperando qué pasó con esa ley, ¿verdad? Mientras tanto, estamos nada más haciendo cosas cosméticas, perdiendo el tiempo. ¿Y perdiendo el tiempo de quién? De las víctimas que esperan justicia desde hace 40 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave de que una asamblea legislativa esté nada más esperando indicaciones, de que una correlación legislativa tanto en pleno como en comisiones no tenga el incentivo para trabajar por la gente, sino esperando, ya va a venir el proyecto del Ejecutivo, vamos a esperar. Y mientras tanto, sí, ganando un salario, ¿verdad? Esperando que le manden el trabajo solo para decir que sí, que sí, que sí, sin mayor análisis. Entonces, así se ve la producción en la Asamblea Legislativa. La ley es la que debe obedecer cualquier funcionario público y la Asamblea tiene ese poder de hacer leyes para obligar a que se hagan cosas importantes en el país, para que haya justicia, que haya verdad, que haya apoyo a los más vulnerables, que haya más transparencia, etcétera. Entonces, esa es la situación actual y la gente lo sabe, ¿verdad? La gente sabe. ¿Qué es lo más delicado o más grave que has visto que se ha aprobado en esta legislatura? ¿Qué es lo que más te llama la atención, Claudia, que tú dices, sí, no, esto no debió ser, realmente este es un grave error lo que se ha cometido? Tú has sido muy crítica de la producción legislativa. ¿Qué es lo más grave de tu entendimiento que se ha aprobado en la Asamblea? Bueno, han habido varias cosas y creo que sentidas también por la población salvadoreña. Por un lado, la ley Bitcoin, por ejemplo, y todo lo que fue alrededor. Sí. Porque fue un dispendio de dinero público en algo que no ha funcionado. Le ha funcionado a algunos cuantos quizás, ¿verdad? Y me preocupa que también la actual administración ve el tema del Bitcoin como un branding turístico, cuando ha sido una política económica equivocada y que ha tenido consecuencias negativas y que se ha gastado el dinero de la gente que podría estarse ocupando en quitarle el IVA a los alimentos. Si dicen que eso va a generar pérdida de recursos y no generó pérdida de recursos el Bitcoin, pero no comemos Bitcoin, ¿verdad? La gente necesita soluciones. Por otra parte, la Ley General de Aguas también, porque se han aprobado que hayan recursos, que hayan explotaciones del recurso hídrico hasta por 15 años con grandes volúmenes. Y a las juntas de agua que se las arreglan para poder tener la capacidad de brindarle servicio de agua no comercial, también está señalado que tienen la obligación de pagar un canon y no se diferenció. La ley de pensiones, ¿verdad? También, que ha generado toda una serie de distorsiones aún más en un sistema que ya era injusto. Y me parece también que las leyes que han permitido compras públicas sin controles, que han sido muchas, para diferentes proyectos, la megacárcel, el Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico, y por otro lado, las leyes que han permitido la expropiación, la ley de dominio inminente, donde se ha desprotegido a la población salvadoreña frente a los intereses del Estado de ocupar un territorio para X proyecto, la situación de que la gente no va a poder defender efectivamente su derecho, su patrimonio familiar de años, de generaciones muchas veces, como la gente que está en la Unión, ¿verdad? Luchando para que no lo saquen y le den unas migajas por lo que le ha costado a varias generaciones de su familia. Esas son cositas, ¿verdad? Que creo que la gente las recuerda y que muestra que el equilibrio de poder no se está dando porque afectan a la población, pero no ha habido mucho que hacer más que alzar la voz y denunciarlo. Claudita, gracias por estar con nosotros. Bueno, Julio, gracias a ustedes. Ya que siempre no nos alcanza el tiempo contigo. Hay Muchas varios gracias, temas más, pero sí.
Gracias por estar con nosotros este día jueves. Un gusto, bendiciones a todos y pues sí, también en este tiempo de cuaresma, ¿verdad? Como decía, el ayuno no es solo pasar hambre uno, sino que tal vez pasar hambre un poquito más uno para que otro tenga algo que comer. Es importante. Gracias, Claudia Ortiz, mi invitada, diputada de Vamos en la Asamblea Legislativa.